Amigos televidentes, de vuelta con Cerrando la Noche y ya tenemos con nosotros en nuestro set al invitado de esta noche, el diputado Elpidio Báez, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 3 del Distrito Nacional, y como siempre es grato conversar con él sobre los temas de actualidad y la situación política del país. Don Elpidio, bienvenido a Cerrando la Noche. No, muchas gracias. Siempre es gratificante saludar a Junior y saludar a Giovanni. Gracias. Con afecto y mucho respeto. Cómo no, gracias. Don Elpidio, veo una iniciativa y me gustaría que usted como diputado nos ayude a entender que depositaron recientemente para interpelar a la ministra de la Juventud por una, y la otra que busca conocer también la interpelación de un senador del partido oficialista, del PRM, que pues se ha hablado mucho en estos días con vínculos que tiene de empresas que maneja y eso, y hoy depositó el director de ADOCO a través de la Cámara Baja una solicitud para que se interpele y se investigue. Una solicitud de juicio político. Y usted como diputado ha prosperado, ese tipo de cosas prosperan, se llevan agenda, se discuten en el hemiciclo, la coloca en agenda el presidente de la Cámara. Mire, las dos solicitudes no van a progresar por una razón sencilla. El partido oficialista tiene mayoría en el Senado y tiene mayoría en la Cámara de Diputados. En relación con la solicitud para hacerle un juicio político al senador Victoria Yep, resulta que en la Cámara de Diputados la oposición no tiene los votos, porque se requiere de una mayoría reforzada para poder aprobar esta decisión, número uno. Y número dos, ninguna Cámara va a aprobar un juicio político a un miembro de otra Cámara, es muy difícil. Estoy hablando en términos reales, ¿verdad? Ahora, ¿qué genera esto? Genera mucha publicidad, participación en la opinión pública, pero yo estoy hablando como miembro que soy del Congreso y sé cómo funciona el Congreso, ¿verdad? Pero eso puede ser independientemente de que pueda tener la iniciativa causales suficientes como para provocar y mover la conciencia de los legisladores para tomar en cuenta la iniciativa, o el solo hecho de la solidaridad entre compañeros cierra la puerta a eso, o el solo hecho de que hoy el Partido Revolucionario Moderno tiene mayoría es suficiente para que no prospere una iniciativa. Vamos a repetir lo mismo que se le criticó al Partido de la Liberación Dominicana. No va a tener el Congreso la suficiente institucionalidad, la suficiente autonomía de gestión como para entender que si un dirigente de un partido en su condición de legislador comete violaciones a la ley, sea pasible de ser enjuiciado políticamente. La vida se nutre de realidades. Y si el PRM controla las dos cámaras, ¿usted cree que podrán procesar a uno de sus miembros en una de las dos cámaras o en las dos cámaras? Ese es un tema de realidad y de tener los pies sobre la tierra. Ahora bien, yo le agrego a que Victoria Yep no ha sido acusado de nada. No hay un expediente. No se ha apoderado a la instancia especializada, que es la Suprema Corte de Justicia, de este caso. Hay una denuncia que hizo un medio de comunicación, pero aún no se ha desarrollado una investigación ni por el Ministerio Público, ni a nivel disciplinario en la Cámara a la que él pertenece. O sea, porque la cosa hay que decirla como son. O sea, ya me está dando unos elementos de carácter técnico que no tiene que ver con nutrirse de la realidad y de la solidaridad partidaria. Por eso le digo, habitualmente en el Congreso, y esto aplica también para la ministra de la Juventud,
Cuando el Ministerio Público inicia una investigación penal, regularmente cualquier proceso que pueda abrirse políticamente en el Congreso se aplaza, porque tú tienes que tener los elementos, tiene que haber una investigación, y tú no puedes actuar sencillamente por declaraciones de prensa. O sea, vamos a tomar una decisión política, porque la Cámara es un órgano político y el Senado es un órgano político. Tú vas a actuar por lo que dice el público, por lo que un medio publica, o vas a actuar siguiendo una investigación que te arroje los elementos que presenten que la acusación es grave y tiene sustancia, o por el contrario, que la acusación carece de los elementos como para interpelar a una persona, por ejemplo, o como para iniciarle un juicio político. ¿Tú sabes lo que es un juicio político? Es muy extraño que en el Congreso se produzca un juicio político. ¿Por qué? Porque tienen que concurrir circunstancias legales que puedan contribuir a armar un buen expediente acusatorio como para hacer que o renuncie el funcionario, o para que el Poder Ejecutivo destituya al funcionario, o para que el Congreso real y efectivamente siga el curso del proceso, como ocurrió con los miembros de la Cámara de Cuentas, que se le hizo un juicio político, y cuando la Cámara de Diputados comenzó las entrevistas a los miembros de la Cámara de Cuentas, encontró elementos suficientes como para que ellos renunciaran, y solamente uno fue sancionado, y luego quiso recurrir y demás, pero en las entrevistas que los diputados le hicimos a los miembros de la Cámara de Cuentas, encontramos elementos que eran insostenibles. Debo decirle que en esa ocasión el juicio político se lo provocaron ellos mismos. Se dividieron en dos grupos y desacreditaron la Cámara de Cuentas, la desacreditaron. Pero ahí con las acusaciones públicas. Ahí está el precedente de que no hubo un sometimiento oficial de esos funcionarios, sino que producto de un conflicto interno, la Cámara asumió de oficio, porque nadie sometió eso. Si mal no recuerdo, asumió de oficio, hizo su investigación y determinó que efectivamente habían situaciones de manejos inadecuados. Porque en ese caso, los dos grupos publicaron documentos que comprometían la imagen de la institución. Porque si un grupo de funcionarios acusa a otro grupo de funcionarios y distribuye un documento público, y el presidente le llama la atención para que se manejen y las diferencias las diriman a lo interno, y no le hacen caso al presidente, no le hacen caso a nadie, entonces había que salvar la imagen de ese órgano que constitucionalmente tiene una gran importancia, porque las auditorías de la Cámara de Cuentas son las que van al Congreso para descargar de responsabilidad al mandatario que presenta la memoria cada año de su gestión. O sea, la Cámara de Cuentas es un órgano muy importante y sus auditorías sirven para procesar a los funcionarios del gobierno, como ha acontecido. Y también la pasada Cámara de Cuentas terminó desacreditada. Por lo mismo. Lamentablemente. Por lo mismo. Las últimas. Entonces habrá que tener cuidado eligiendo a los miembros de la Cámara de Cuentas. Digamos que en los países donde hay regímenes parlamentarios, la interpelación de funcionarios no es tan complicada. Sin embargo, ya ha aportado un elemento de por qué usualmente no prosperan en la República Dominicana. Pero a mí me gustaría saber de mi amigo,
el diputado, la experiencia, el pidió ahí, si cree que ese es el comportamiento correcto que debe asumir un órgano de fiscalización, como lo es también el Congreso de la República, con respecto a los funcionarios, que prime más la identidad partidaria que el objetivo de conocer de sus propias manos sobre el manejo de las cosas públicas que están puestas bajo su responsabilidad. El Congreso regularmente fiscaliza al Poder Ejecutivo. Regularmente invita a los funcionarios, le piden explicaciones en las comisiones. En comisiones. Sí, porque eso está en la Constitución. Llama al funcionario, se le manda el documento, se le pide que opine sobre tal tema, sobre un proyecto, sobre una denuncia, sobre una auditoría, sobre el comportamiento de los ejecutivos. En esa labor de fiscalización, entonces se informa al Congreso. Eso es normal, eso es regular y eso funciona perfectamente porque la propia Constitución establece el procedimiento para sancionar a quienes no respeten la decisión de la Cámara de fiscalizarlo. Eso es normal. Eso es una cosa. Y otra cosa es la acción de interpelar. De invitarlo a deponer frente al plenario. Sí, porque eso es diferente. Fíjate que pueden pasar cuatrienios completos y no se interpela a un funcionario. Porque tiene muchos elementos. Primero, la acusación tiene que ser muy seria. La falta que comete el funcionario tiene que ser muy seria, como para ser interpelado. ¿Por qué el Congreso actúa de esa manera? Para evitar el festín político, para evitar el show político y para conservar la magistratura y la solemnidad del Congreso. Porque si tú vas a llevar, cada 4 años va a llevar 5 y 6 funcionarios, donde la interpelación y la sugerencia que tome el Congreso no es vinculatoria al Poder Ejecutivo. Porque ese es un tema que hay que saber. El Congreso, después de escuchar a un ministro, por ejemplo, nosotros interpelamos a Max Puig, Sí. interpelamos a Felucho Jiménez. Le estoy poniendo 2 ejemplos. Sí. Uno por el tema del Roscash y el otro por el tema de turismo. A pesar de que el Congreso, de que la Cámara que haga la interpelación recomiende la destitución, el Poder Ejecutivo no está obligado. No, puede objetarla, Claro que no. como No lo puede obliga. proceder. Y entonces ese es un elemento, en otros países sí. En otros países, como el Perú, y como en todo el sistema parlamentario, se produce lo que se llama la moción de censura. Hasta el gobierno se cae. Pero son regímenes semipresidencial, como el de Haití, como el de Francia, donde el jefe del gobierno es el primer ministro y el presidente tiene otras funciones distintas del primer ministro. Quien conforma gobierno es el primer ministro. Y cuando hay una moción de censura, se cae el gobierno. Entonces le dan un plazo al primer ministro para formar nuevo gobierno. Es decir, ahí el Congreso tiene más control y más poder sobre el Poder Ejecutivo. Pero esos regímenes son semipresidencial o son regímenes parlamentarios. En el caso nuestro, el presidente es un rey sin corona. Es decir, tiene demasiado poder. Este es un régimen presidencial reforzado. Por eso el Congreso interpela a un funcionario, critica a un funcionario y demás. Incluso el Congreso hace resoluciones pidiéndole al Poder Ejecutivo tomar acciones administrativas para una carretera,
para limpiar un río, para construir un edificio, para reparar una escuela, y el Poder Ejecutivo guarda todas esas resoluciones. Voy más lejos. El Congreso le aprueba el presupuesto al Poder Ejecutivo. Y ahí se acuerda construir un edificio, construir una escuela, lo que regularmente solicitamos, construir un acueducto. Y estando los fondos consignados en el presupuesto, el Poder Ejecutivo no lo cumple. Lo desvía. No lo cumple. Toma ese dinero y lo dedica a otra cosa. Y entonces en el presupuesto siguiente aparece de nuevo la aprobada por el Congreso. ¿Por qué sucede eso? Porque frente al Ejecutivo, el Congreso tiene debilidades. Porque tenemos un presidencialismo reforzado en la República Dominicana. Hablando de presupuesto, don Elpidio, vemos que están los funcionarios del gobierno, el gabinete económico, preconformando el presupuesto, tratando de reorganizarlo, ya que no se pudo llevar a cabo una reforma fiscal, ya esto va nueva vez al Congreso de la República. ¿Cree usted que hay alguna dificultad para su aprobación o eso, como la mayoría aplastante del partido de gobierno, se va a aprobar por inercia? Dos cosas. En el Congreso se están discutiendo dos cosas en relación al presupuesto. En relación con el presupuesto actual, el Poder Ejecutivo está pidiendo un presupuesto complementario. ¿Qué significa esto? Que el gobierno ha tenido que hacer cambios en los gastos. A una institución le quitó parte de su dinero, se lo transfirió a otra institución. A eso le llaman presupuesto complementario. Los cambios en el presupuesto actual. Es un dinero que ya se gastó, que el gobierno dispuso de ello, pero necesita el apoyo del Congreso. El instrumento legal que valide. Legal. ¿Para qué? Para que cuando venga las investigaciones de la Cámara de Cuentas se sepa que se procedió de manera legal a hacer cambios en la ejecución presupuestaria del año. Número uno, en eso estamos. Y número dos, el Poder Ejecutivo mandó a parar el presupuesto que va a regir a partir del 1 de enero, debido justamente a que hicieron un diseño presupuestario contando con el dinero que le iba a ingresar producto de la reforma fiscal. Se cayó la reforma. Entonces hay que tomar y reformular el proyecto de presupuesto. Cuando ellos lo tengan ya elaborado, lo van a enviar a la Cámara para nosotros entonces proceder a su conocimiento y sanción. Y el tema de los plazos, ¿cuándo debe ser aprobado ese nuevo presupuesto para el año 2022? Lo importante es que entre el 1 de octubre. Ya entró. Sí, y se apruebe antes del 31 de diciembre. Por eso, en el pasado, nosotros estábamos el mismo 24 conociendo el presupuesto. Sí. Cuando deberían estar en la casa, estaban trabajando. Estábamos, ¿por qué? Por el tema del plazo. Los plazos. Y antes de que se aprobara la ley de presupuesto, porque la ley fue modificada, el Poder Ejecutivo, sobre todo el doctor Balaguer, mandaba el presupuesto faltando pocos días para que se lo aprobaran. Corriendo. De lo contrario, iba a regir el presupuesto del año anterior y el Poder Ejecutivo iba a disponer a sus anchas de todo el dinero que iba a ingresar, porque debido entre un presupuesto y otro, la economía tiene un crecimiento vegetativo. Si este año te entraron, digamos, 700 mil millones de pesos, el año que viene te va a entrar mucho más, pero tú vas a tener el presupuesto del año anterior con un excedente en los ingresos. Con un excedente, y tú tendrás una libertad para tú manejar. Discrecionalidad. Discrecionalidad, así es. Pero en los gobiernos sucesivos del PLD se modificó la ley de presupuesto que obligaba a que entrara el 1 de octubre para tener tiempo a discutirlo, a debatirlo, a intercambiar ideas
y tener un presupuesto lo más consensuado posible, cosa que no ocurría en el pasado. Sí, don Elpidio, fue corta la entrevista de hoy, no tuvimos el tiempo para abordar los diferentes temas, pero será en otra ocasión. Está bien, con mucho gusto. Señores, conversamos con el diputado Elpidio Báez, amigo de este espacio. La verdad que siempre un placer conversar con él y sobre todo por los lazos de amistad que nos unen. A ustedes, gracias por la sintonía de este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.